Buenas tardes, viernes 12 de marzo del 2021, como siempre, un placer y un honor acompañarles en nuestra cita de cada viernes, esta ciudad política que se llena de voces, de diálogos, de discusiones múltiples que se dan en nuestra ciudad y precisamente esta semana en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8M. Vamos a hablar sobre este tema más adelante con las dos invitadas que tenemos, pero sin antes recordarles que este programa Ciudad Política pertenece al canal virtual global Voces por Media Calle, en el cual ustedes encontrarán una parrilla de más de 30 programas distintos de muchísimos temas, mucha índole diferente de discusión y de actores que se encuentran dentro de Voces en Media Calle. Entonces, recordarles siempre seguir nuestra parrilla de programación que tenemos de lunes a sábado. Nuestra primera sección, como ustedes saben, es las cuatro rápidas y en estas cuatro rápidas vamos a hacer un repaso de dos noticias nacionales y dos noticias internacionales que se vivieron durante la última semana en Costa Rica y el mundo. En ese sentido, la primera rápida del día de hoy corresponde al tema de la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica, específicamente sobre el proyecto de VIH-Sida. La Defensoría de los Habitantes toma la decisión de abandonar el proyecto Costa Rica, un modelo sostenible de prevención combinada y atención a la población que tiene sexo con hombres y transfemenina. Básicamente se debe a un tema de ajustes presupuestarios en un tema de las partidas de hasta 7.8 millones de dólares del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, tuberculosis y la malaria. El Instituto Humanista de Cooperación de los Países en Desarrollo, conocido como IVOS, es el receptor y administrador de los fondos en nuestro país y además tienen proyectos que se desarrollan con la Defensoría de los Habitantes, justamente con el IAFA y el Ministerio de Justicia. La Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial realiza una investigación en este tema justamente por un posible delito de tráfico de influencias por una persona quien es hija de una funcionaria, de la Defensoría de los Habitantes. Y este argumento, el de específicamente la realización de esta investigación, es por lo cual la señora defensora de los habitantes, Catalina Crespo, toma la decisión de salirse de este proyecto. El día miércoles, grupos defensores de la comunidad LGTBIQ y más toman la Defensoría de los Habitantes y se dan unas declaraciones de la Fundación Gente Positiva, que indica que es realmente lamentable que se desconozca la humanidad de las poblaciones clave en términos de derechos humanos, ya que la Defensoría de los Habitantes se supone que tiene que dar acompañamiento durante todo este proceso. Por su parte, la señora defensora de los habitantes, Catalina Crespo, indica que en año electoral es una lástima que se politice el tema de los derechos humanos y además se da toda una discusión sobre el recorte presupuestario que alega la Defensoría de los Habitantes ante la imposibilidad de poder seguir con el funcionamiento de este proyecto. La segunda rápida del día de hoy en temas nacionales tiene que ver con el proyecto de ley que busca reducir al mínimo el impuesto de valor agregado para los productos relacionados con salud menstrual. El proyecto Menstruación y Justicia, presentado por la diputada Carolina Hidalgo del PAC, beneficiaría a 1.600.000 mujeres con edades desde los 10 hasta los 50 años, quienes a lo largo de la vida podrían tener hasta 456 periodos menstruales durante 38 años de vida reproductiva. Esto representa por mujer cerca de la compra de más de 9,000 toallas sanitarias o tampones. Y básicamente la diputada lo que está indicando es que dentro de la canasta básica se incluye solamente la toalla menstrual delgada y este impuesto para la toalla menstrual específicamente que está en la canasta es de un 1%. Cuando hablamos de que en Costa Rica existe una prevalencia alta de enfermedades como ovario poliquístico y endometriosis, estaríamos pensando que entonces estas personas necesitan comprar otra serie de productos menstruales que no están incluidos dentro de esta canasta básica y si pagan el IVA completo. En países de América del Norte y Europa se ha avanzado mucho en este tema, por ejemplo, en Estados Unidos, en los estados de Nevada, Nueva York, Florida, Connecticut y Illinois se eliminaron dichos impuestos. Inclusive hay países donde los productos son gratuitos y gestionados directamente por el sistema de salud. Por su parte, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, no considera adecuado que el proyecto se tramite debido a que se ha solicitado de parte del gobierno central ante la Asamblea Legislativa que se gestionen nuevos impuestos. Entonces sería un contrasentido excluir a productos del cobro del IVA, un tema que continuaremos dándole
la trayectoria y cobertura dentro de esta ciudad política. La tercera rápida que tenemos, pasando al ámbito internacional, tiene que ver con el hecho que un juez de la Suprema Corte de Brasil anuló todas las sentencias contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El alegato fue que la falta de competencia de parte del tribunal de la primera instancia, que lo juzgó anteriormente, básicamente se trae bajo todo el proceso judicial. Las investigaciones serían sobre el tema del Instituto Lula da Silva y unas supuestas donaciones ilegales realizadas por una empresa constructora internacional. El expresidente de Brasil, durante los periodos del 2003 al 2011, pasó 580 días en prisión y salió en noviembre del 2019. Es importante mencionar que este recurso le abre la posibilidad a Lula da Silva de recuperar sus derechos políticos, abriendo paso ante una eventual candidatura presidencial en el 2022, enfrentándose a la reelección del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Por último, en la cuarta rápida vamos a pasar al tema del coronavirus, por supuesto. Lo abordamos ampliamente la semana pasada. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden eliminaría la restricción por edad para la aplicación de la vacuna del COVID-19 a partir del 1 de mayo. Esto implica que toda persona mayor de 18 años tendría la posibilidad de vacunarse a través de las diferentes casas farmacéuticas que están aplicando la vacuna en Estados Unidos, planteando la posibilidad de vacunar hasta 1 millón de personas cada día en ese país. El modelo de la vacunación que estaría implementando Estados Unidos sigue las pautas de países como Chile e Israel, que son los dos países con mayor tasa de vacunación a nivel mundial. Por su parte, en Italia se suspende un lote específico de la vacuna de AstraZeneca Oxford como parte de una medida preventiva ante el temor de la formación de coágulos de sangre en diferentes pacientes a lo largo de países europeos, específicamente en Noruega, Dinamarca, Islandia, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo. Se reportan hasta 22 casos de alergias graves y reacciones en específico. Estos 22 casos son de personas que han presentado trombosis y un trastorno grave de coagulación después de que recibieron la vacuna de AstraZeneca Oxford. Entonces, de nuevo, como esto tiene que ver con el tema de la vacunación en Costa Rica, le seguiremos dando cobertura y, por supuesto, en las próximas semanas estaremos hablando al respecto. Finalizada nuestra primera sección de las 4 rápidas, por supuesto, vamos a pasar al tema de fondo que nos convoca en la ciudad política del día de hoy. Como lo mencioné al inicio del programa, el pasado lunes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y este año, bajo el lema particular que establece el Sistema de Naciones Unidas como Mujeres Líderes, un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. Iniciando el periodo número 65 de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas, se establecen una serie de prioridades internacionales en lo que respecta a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas al tema de la mujer. Dentro de ello, las prioridades son el mejoramiento de la participación política, la adopción de políticas públicas necesarias para incorporar a la mujer dentro de la vida económica y la vida política, eliminar toda forma de violencia, promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de niñas y mujeres a lo largo del mundo. Para hablar sobre el tema del movimiento feminista en nuestro país, los retos, las perspectivas y la evolución histórica de este importante grupo de mujeres que se aglomeran y se aglutinan en torno a una serie de demandas en específico, vamos a hablar en esta ciudad política con 2 trabajadoras sociales, ambas licenciadas de la Universidad de Costa Rica, quienes son María Laura Araya Sánchez y Marilyn Román Bejarano, a quienes les doy la bienvenida en esta ciudad política. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias más bien por la invitación. Y yo creo que es un tema bastante importante, ¿no? De mencionar no solamente en la corriente del 8M, sino también a diario, ¿verdad? La reivindicación por la lucha y la justicia de los derechos humanos de las mujeres. Hola, hola Valeria, muchas gracias por la invitación. Marilyn, yo súper contenta de estar acá y compartir un poco también de nuestro proceso. Justamente hace unos días veíamos unos videos de algunas personas que participaron en el movimiento feminista hace un tiempo y hablaban de la importancia justamente de conocer la historia, ¿verdad?, del movimiento feminista en Costa Rica. Entonces, encantadas de estar acá y muy agradecidas por la invitación.
Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con los conceptos. Es fundamental que conozcamos cuál es la teoría y el uso adecuado de cada uno de los conceptos para poder saber cómo aplicarlo y cómo hablar en cada uno de los momentos. Entonces, quizás para iniciar y que nuestras y nuestros birnautas conozcan a profundidad, ¿qué podemos decir que es el feminismo? ¿Cómo definimos este concepto? ¿Y qué es la teoría y la perspectiva de género? Bueno, yo creo que estos dos conceptos, ambos, ya cada uno pueden ser tesis aparte, ¿verdad? Objetos por investigación por aparte o inclusive nos daría para muchísimos comentarios. Tal vez a mí lo que sí me gustaría destacar sobre estos dos conceptos que mencionas vos, sobre el feminismo, más que establecer que es una teoría, una corriente pues ideológica, ¿verdad? Lo vería también como un momento, ¿verdad? Y como un movimiento en donde se ubica en una historia particular. Eso quiere decir que a partir del desarrollo, ¿verdad? Del contexto, de las particularidades que situemos, ese feminismo va a tener diversas corrientes, ¿verdad? Y va a tener diferentes puntos de disenso con respecto a otras corrientes feministas, ¿verdad? O sea, yo no me puedo entender o decirme feminista y entender solo un tipo de feminismo, ¿verdad? Yo más bien le diría feminismos o me entendería desde los feminismos, ¿verdad? Entendiendo esa diversidad histórica propia también de la construcción o la generación del conocimiento acerca de una reivindicación acerca de la igualdad de género, ¿verdad? Eso es lo que diría. Sé que Lau puede ampliarnos hasta más, ¿verdad? En términos del estudio como categoría teórica del feminismo. Y bueno, perspectiva de género, evidentemente es un concepto muy nuevo, ¿verdad? Es un concepto histórico bastante nuevo, nace a partir también de todos estos cuestionamientos propios hacia enfoques, ¿verdad?, de derechos humanos, hacia enfoques investigativos, hacia enfoques metodológicos y nace a partir también de una cuestión, de una serie de manifestaciones propias de formas de cómo vive la violencia de la mujer, ¿verdad? El enfoque precisamente de perspectiva de género nos permite entender qué o cómo se posiciona la mujer ante un sistema antropocéntrico, ¿verdad? Donde está hecho históricamente y estructurado a partir del funcionamiento para los hombres, ¿verdad? Y que viene a cuestionar de fondo, ¿verdad?, la condición histórica sobre la discriminación entre la división sexual del trabajo y entre los sexos, ¿verdad?, en términos históricos, ¿verdad? Eso no quiere decir que el concepto propiamente también se evolucione con el tiempo, pero la perspectiva de género es ese lente o ese enfoque que a mí me permite conceptualizar y entender las formas de discriminación y violencia que tienen las mujeres. María Laura, ¿cuál es la razón principal por la cual dentro de los movimientos feministas se toma la determinación de conmemorar el 8M? ¿Qué es lo que significa el Día Internacional de la Mujer? Ok, bueno, cuando hablamos del 8M en realidad estamos hablando de una serie de acontecimientos históricos, ¿verdad? Que justamente posicionan el tema de la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres. Entonces, estamos hablando de un reconocimiento de una lucha histórica que se ha ejercido a nivel internacional y cuando Mara habla justamente de los feminismos, hablamos, como decía ella, de momentos históricos, ¿verdad? Empezando por el sufragismo y ahí se va transformando con el paso del tiempo y ese es el reconocimiento de la lucha que hacemos, ¿verdad?, en el 8 de marzo y cómo sirve esta fecha como plataforma política para continuar, ¿verdad?, colocando sobre el espacio público las diferentes demandas de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, como decía, tenemos a nivel internacional una serie de acontecimientos, tenemos a nivel nacional también. Yo quisiera como un poco con el tema de la pregunta esta sobre el feminismo, agregar a lo que decía Mar, que cuando hablamos de feminismo, bueno, evidentemente hablamos de feminismos, ¿verdad? Pero devolviéndonos un poquito como a la concepción más básica, estamos hablando tanto de teoría social como de movimiento social que comprende estructuras de desigualdad, y eso es súper importante, ¿verdad? Estamos hablando
de estructuras de desigualdad históricas entre hombres y mujeres que genera, relaciones de poder, ¿sí? Entre hombres y mujeres. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de esta teoría y de este movimiento que reconoce esta estructura de poder que es el patriarcado y que a partir de ahí comprende que todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia de alguna u otra forma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, estamos justamente colocándonos esos lentes, ¿verdad? Como decimos, cuando yo ocupo analizar algo, ver una situación, reflexionar sobre eso, yo me coloco estos lentes de esta perspectiva de género y comprendo esta concepción histórica, ¿sí? Cuando la gente dice, ¿por qué hay más leyes que protegen a las mujeres y no a los hombres? Bueno, porque es que estamos hablando de una cuestión histórica de desigualdad, que necesita generar ciertas políticas, ¿verdad? O cierta legislación, etcétera, que también eso es una discusión entre igualdad real y sustantiva, etcétera, ¿verdad? Pero que necesita generar estas políticas para equiparar un poco la condición en la que hemos estado históricamente. Entonces creo que en esto es importante comprender que hay estructuras que generan relaciones de poder y que nos colocan en una posición de desigualdad, y no solo en una posición de desigualdad, sino que históricamente nos ha colocado en una posición de inferioridad social. Entonces, cuando hablamos de feminismo o de feminismos, hablamos de este movimiento que lucha por esa igualdad. Y no es una igualdad de que queremos ser iguales todos y todas, ¿verdad? Cuando la gente dice, es que nunca vamos a ser iguales, no estamos hablando de una igualdad física ni siquiera, ¿verdad? Estamos hablando de una igualdad social, estamos hablando de igualdad de condiciones, estamos hablando de igualdad de derechos. Entonces, todo esto justamente es lo que reconocemos el 8 de marzo, y también el 8 de marzo es un momento en el que, o es una fecha en la que también tenemos que hacer una pausa y decir, ok, ¿qué hace falta? ¿Cuál es el camino que necesitamos recorrer? ¿Y cuáles son los deberes y las obligaciones de los estados, de los gobiernos, de la legislación, de responder a estas condiciones de desigualdad y a estos derechos de las mujeres? Me gusta mucho el tema de la analogía de ponernos los lentes de la perspectiva de género para ver los fenómenos sociales, porque yo también lo utilizo con mis estudiantes en ciencias políticas, y es como una forma muy didáctica de hacerle entender a la gente que es yo poniéndome sus lentes para ver desde la perspectiva de las mujeres las luchas históricas por las cuales hemos pasado, ¿verdad? Entonces, ya teniendo en cuenta estos conceptos, quisiera que habláramos específicamente sobre el movimiento feminista en Costa Rica. ¿Cómo lo podemos caracterizar? ¿Cuál ha sido su evolución histórica y cuáles son algunos elementos característicos que lo hacen parecido o diferente de los movimientos feministas a lo largo del mundo? Bueno, para poder hablar un poco sobre el movimiento feminista o aquella reconfiguración histórica de la lucha de las mujeres, ¿verdad? Porque inclusive empieza siendo una lucha, no precisamente del movimiento feminista, sino que empieza siendo una lucha por el movimiento de mujeres, ¿verdad? En términos, empezando un primer momento que yo lo colocaría más que todo en los años 20, ¿verdad? En 1920, con lo que son las sufragistas y todo este proceso de lucha que tienen por más de 30 años para poder escoger la demanda del voto, ¿verdad? Que empieza siendo como la primera consigna a nivel costarricense sobre alguna reivindicación del derecho a la ciudadanía que tenían las mujeres. Es importante decir que aunque esta lucha tuvo una conquista de 30 años, las mujeres, posterior a la guerra del 48 y a toda lo que es la fundación de la Segunda República, inclusive en 1954 aún no tenían la cedulación, ¿verdad? Entonces, nos garantizan el voto, pero no tenemos cédula con qué votar. No nos lo garantizan. Lo reconocen, pero no lo garantizan, justamente. Exacto. Es un poco como para reconocer, ¿verdad?, estos discursos propios de lo que mencionaba Laura, ¿verdad?, de las conquistas de los derechos, donde aunque igual tenemos la conquista del derecho al voto, aún en el 54 la Alianza por las Mujeres del Costarricense mantiene luchas para la cedulación porque hay mujeres que no pueden votar, ¿verdad? Es como el primer escenario político. En términos del sufragismo, entender de que evidentemente tras de que fue una lucha muy larga, se dieron manifestaciones en términos de quema de periódicos, ¿verdad? Estas nociones de los medios de comunicación que lanzan de que las feministas de antes no rayaban paredes, no luchaban por sus derechos, eso es mentira, ¿verdad?
se quemó un periódico para poder tener el acceso al voto, ¿verdad? O sea, eran momentos inclusive que venían amarrados por el 48 tenemos una guerra política, ¿verdad?, en el país, que vienen plagados por no solamente la demanda por el acceso a las mujeres, sino que también por condiciones propias, materiales, económicas, de una crisis, ¿verdad?, que hacen que se meta en el escenario público la demanda de la conquista por el sufragio femenino, ¿verdad? O sea, yo creo que había presente un descontento por parte de las mujeres, pero era más allá de la cuestión de ser mujer, ¿verdad? Es un asunto propio de la igualdad de derechos, de que pese a que nosotras no teníamos condiciones materiales económicas, inclusive no podíamos decidir sobre esas condiciones económicas que teníamos, ¿verdad? Ese empieza siendo como el primer momento, ¿verdad?, de lucha. Mar, tal vez agregar ahí también que en ese momento estamos hablando tanto de una lucha por el derecho al voto como una lucha por el acceso a la educación. Entonces, si hacemos una revisión de la perspectiva histórica, ¿verdad? A veces es como un poco hasta frustrante decir cómo es posible que estamos hablando de 1920 a 1950 aproximadamente, y tenía que haber una lucha por la educación porque las mujeres no tenían acceso a la educación, ¿verdad? Y no estamos hablando de hace tantísimo tiempo, ¿sí? Lo vamos a ver, bueno, Mar va a hacer como una contextualización de la línea del tiempo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver, o sea, sigue sucediendo a lo largo del tiempo algunas cuestiones que decimos, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en la década de 1980 las mujeres no podían tener propiedades a su nombre? Tenían que estar a nombre de sus esposos, ¿verdad? O de los hombres. Entonces, es como, ¿verdad? Por eso es que es muy importante también conocer la historia, porque es entender de qué manera ha venido sucediendo todo esto y de qué manera también ha habido una participación política activa de las mujeres que se ha invisibilizado, que no se ha reconocido. Perdón, Mar, seguí. Sí, no, precisamente eso, ¿verdad?, que menciona Laura. Las primeras, inclusive, manifestaciones del 48 es el colegio de señoritas, ¿verdad? Es la escuela de Carmen Lira quien hace esas manifestaciones, son esas mujeres. Pero lo que pasa es que la historia obviamente anula la participación política de las mujeres desde muchísimos enfoques, porque desde que yo recuerde, ¿verdad?, a mí en la escuela no me enseñaban que había una mujer luchando por las tarifas eléctricas, por la crisis económica del 48, ¿verdad? A mí me enseñan que había una revolución en términos de la democracia, ¿verdad? Entonces es realmente profundizar un poco en el meollo histórico de, bueno, realmente eso fue lo que pasó, ¿verdad? O realmente las mujeres siempre han estado en ese escenario político de participación, ¿verdad? De acción, de trabajo organizativo como tal, ¿verdad? Yo creo que ya posterior existe una particularidad y que no es coincidencia tampoco para lo que es después de los 50, cuando se dan todas estas luchas por la cedulación, cuando se dan luchas por el incremento de tarifas eléctricas que tenemos en el centro pues, de San José y algunos lugares aledaños, tenemos lo que es un apaciguamiento del movimiento, ¿verdad? O sea, en niveles de los 50 y inicios de los 60 hay una escasa investigación en términos de la conquista o el acceso pues, de luchas que tienen las mujeres en la escena pública, y vienen el finalizar de los 60 y 70, que es básicamente tome todo lo que no hubo a finales de los 50, ¿verdad? De manera muy, muy explícita en las condiciones, particularidades de vida que tenían las mujeres, ¿verdad? Y aparece lo que es el 75, ¿verdad? Que el 75 es muy importante a nivel latinoamericano porque se da la Declaración de las Naciones Unidas para la Mujer, ¿verdad? Eso es básicamente que coloca en una demanda internacional el decenio, ¿verdad? El decenio de Naciones Unidas, que viene básicamente a obligar a los estados a preguntarse, ¿verdad? A preguntarse qué podemos empezar a hacer en materia de igualdad de género, o inclusive qué hacemos en materia de igualdad de género, ¿verdad? Porque obviamente ya vienen los 60 y los 70 atrás y sabemos de que es un periodo de gran conflictividad política, ¿verdad? Donde los estados se preguntan, ¿verdad? Porque en las calles está pasando algo. Y eso también es importante, ¿verdad? De que los estados se preguntan cosas, pero no es porque sí, ¿verdad? Viene también a partir de un análisis precisamente de las demandas que pueden alcanzar los movimientos sociales en la escena política, ¿verdad?
Y el tema también de las demandas sociales, justamente como usted lo mencionaba, finales de los 60, inicios de los 70, explosiones sociales, por ejemplo, mayo del 68, lo que significó la revolución sexual llamada para las mujeres por la pastilla anticonceptiva. Entonces empiezan a dar como un montón de hechos históricos a nivel de el mundo de América Latina que obviamente tienen repercusiones en Costa Rica. Saltemos a la década de los 80. ¿Qué es lo que sucede en ese entonces? Laura, Bueno, dale, adelante. Esto que decís sí es muy importante porque evidentemente tenemos un contexto internacional, ¿verdad? Que tanto a nivel europeo como a nivel latinoamericano, que pues viene a fomentar también de alguna manera las luchas en Costa Rica y el posicionamiento de las mujeres en el espacio público, ¿verdad? ¿Cuál es la particularidad de los 80? Que esto es súper interesante. A finales de los 70, algunas mujeres empiezan a organizarse, empiezan a surgir algunas colectivas incluso. Sin embargo, las reuniones y lo que se hablaba era un poco más de las vivencias personales, cómo vivimos las mujeres nuestras situaciones en nuestras casas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se reunían a hablar de sus vivencias en la cotidianidad, principalmente a finales de los 70. En los 80 empieza a tomar un poquito más de fuerza y ya se empieza a colectivizar esta lucha. Entonces, estas colectivas que empiezan a organizarse a finales de los 70 empiezan a tomar muchísima más fuerza, se empiezan a crear nuevas colectivas, a incorporarse en nuevos sectores, ¿verdad? Incluso mujeres campesinas, porque estamos hablando también de una lucha por tenencia de la tierra en la década de los 80. Estamos hablando de una lucha por vivienda digna también en los 80, entonces tenemos mujeres luchando por sus condiciones materiales de vida, ¿verdad? Entonces empieza a agarrar un poquito más de fuerza en los 80 y se empieza a colocar en el espacio público, ¿verdad? Ya no es meramente una cuestión del espacio privado, sino que empieza a trascender de lo privado a lo público. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que efectivamente suceden muchas cosas en los 80 relacionados con los derechos de las mujeres, con la organización política, y principalmente, como hablábamos ahora de la estructura patriarcal, empieza a haber mayor conciencia de que esta cuestión ya no es una cuestión meramente porque somos mujeres y sí, sino porque existe una estructura patriarcal que nos coloca en este lugar. Entonces ya empezamos a entender esto como una cuestión de carácter estructural, lo cual es fundamental para entender justamente de dónde vienen esas relaciones de desigualdad y esas relaciones de poder. No sé si Mar quiere comunicar. Perdón. Sí, quería añadir algo, Marilyn. Bueno, no, realmente nada más ahí como para cerrar lo que mencionaba Laura, es esa precisamente esa estructura de visibilización al terreno público de las demandas que permite colocar por primera vez en los 80, por ejemplo, la despenalización del aborto, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, la violencia sexual en las calles, hubo por primera vez denuncia a medios de comunicación, ¿verdad?, nacionales en términos de violencia sexual, de machismo, acoso, ¿verdad? Yo creo que es importante en términos de que antes no nos habíamos puesto a pensar que esas demandas no habían sido colocadas, ¿verdad? Y que a veces es muy recurrente saber la historia de en qué año se empieza a problematizar sobre realmente los derechos sexuales y reproductivos, porque es parte de la lucha que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder reivindicar el aborto ahorita, ¿verdad? O al menos con el lanzamiento con el proyecto de ley del aborto legal, yo creo que es parte también de reconocer de que hubieron compañeras a inicios del 79 o en el 82 reclamando, ¿verdad?, la despenalización por el derecho al aborto, ¿verdad? Inclusive yo creo que ciertas manifestaciones sobre los derechos laborales fueron los que hicieron poder tener una licencia de maternidad, ciertas manifestaciones hicieron las que mujeres en zonas rurales pudieran tener acceso a tierras por el trabajo, ¿verdad?, campesino, y hicieron también que ciertas mujeres pudieran acceder al divorcio a finales de los 80, ¿verdad? O sea, estamos hablando que en términos de violencia a las mujeres, en los 80 aún estaba muy marcada, ¿verdad? En términos políticos estaba muy marcado, y que yo creo que esas precisamente fueron las luchas que se lograron en la década.
Y también porque en términos de desigualdades estructurales tenemos 40 años de estar viviendo estas situaciones, ¿verdad? Es a partir de los 80 donde empezamos a vivenciar o a evidenciar más bien las situaciones que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Entonces es un hecho muy importante resaltarlo. Ahora Marilyn nos mencionaba el tema de que en el 75 se da la Declaración de Naciones Unidas sobre el tema de la mujer. Entonces, quizás hablemos un poco sobre el tema de normativa nacional e internacional. ¿Cuáles son esos instrumentos legales que marcan el hito histórico en el tema de igualdad de derechos y protección a la mujer? Ok, hay varios, sí, o sea, es amplio, ¿verdad? Sí, obviamente si nos devolvemos desde los 40, estamos hablando de varios, varias declaraciones, convenciones, etcétera, a nivel internacional. Tal vez el más importante, y justamente para efectos de la década de los 80, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se ratifica en Costa Rica en 1984. ¿Y por qué es tan importante esta convención, la CEDAW en Costa Rica? Bueno, la CEDAW viene a plantear justamente la discusión, de, como lo mencionaba yo hace un rato, entre la diferencia entre igualdad sustantiva e igualdad real, ¿verdad? Entonces, la convención viene a decir, ok, ya no podemos hablar solamente de igualdad ante la ley, no podemos hablar solamente de igualdad legal, porque que esté escrito en un papelito, que esté en una ley, no quiere decir que se garantiza, como decíamos ahora con el derecho al voto, ¿verdad? Entonces, ahora planteamos la igualdad sustantiva. ¿Cómo tenemos que generar acciones afirmativas para que eso que está escrito acá en el papel realmente se cumpla y realmente garantice los derechos de las mujeres? Entonces, se ratifica esta convención en Costa Rica en el 84 y a partir de esta ratificación inicia también un proceso importantísimo para la ley de igualdad real de la mujer. Entonces, cuando se empieza a crear la propuesta para esta ley, se intenta justamente que todos los artículos, o sí, que al menos, ¿verdad?, que todos los artículos de la CEDAW estén incluidos en la ley de igualdad real de la mujer. Cuando esta ley pasa por Asamblea Legislativa, pasa por Casa Presidencial, tiene una serie de filtros, ¿verdad? Porque evidentemente estamos hablando también de intereses políticos, estamos hablando de una década en la que estaban pasando una serie de acontecimientos, estamos hablando de una crisis económica muy fuerte, entonces, pues es un estira y encoge, ¿verdad? Esta negociación que se tiene que dar y entonces pasa por diferentes filtros, incluso en algún momento en la Asamblea Legislativa se declara inconstitucional, ¿verdad? O sea, tiene una serie de enemigos también. Algo, ¿verdad? Mar y yo, al punto de 90 se aprueba y se aprueba con otro nombre incluso, ¿verdad? Ya no se aprueba con el nombre de Ley de Igualdad Real de la Mujer, sino con el nombre de Ley de Igualdad Social, ¿verdad? Que eso ya también te dice algo con respecto a ese posicionamiento y a esos intereses políticos que están jugando, ¿verdad? En esta creación. Sin embargo, ¿verdad? Aunque puede ser muy cuestionable en muchas cosas y demás, es una ley súper importante, es una ley súper importante, es la primera ley en América Latina, justamente, que posiciona el tema de la igualdad, y pues es la ley que hasta el momento tenemos también en Costa Rica vigente, ¿verdad? Que se aprueba en los 90 a partir de esta lucha que se genera en los 80 y pues del trabajo también de diferentes mujeres que estuvieron ahí en ese momento. Alda Facio y Carmen Naranjo fueron quienes redactaron la primera propuesta, y también pues tuvieron mucho apoyo de Margarita Penón, que era la primera dama en ese momento. ¿Hay alguna otra ley en Costa Rica más actual que tenemos del 2000 en adelante que haya marcado un momento histórico en nuestro país, donde de nuevo ya sabemos, esta ley fue la primera en América Latina, pero alguna otra en específico más actual que definitivamente haya sido un parteaguas en el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres? Yo diría dos, ¿verdad? O sea, tiraría el reconocimiento de la ley contra la violencia doméstica, ¿verdad? Porque es la primera ley que penaliza, ¿verdad?, escenarios de violencia contra la mujer, pese a que ya en la convención de la CEDAW, en contra de todas las formas de la discriminación de la mujer, hecha 10 años atrás, ¿verdad?, ya se estuviera hablando de violencia y sobre la importancia de penalizar precisamente digamos, las acciones en términos que dañen la seguridad física, mental o integral del plano de las mujeres. Y yo mencionaría
que creo que es muy importante mencionarlo precisamente porque evidencia el atraso histórico que tenemos las mujeres para el acceso a nuestros derechos, es la recientemente publicada, ¿verdad?, en contra del acceso, en contra del acoso callejero, ¿verdad? O sea, son demandas que se posicionaron desde el 79 en las calles de Costa Rica. Eso, o sea, el 2020, ¿verdad? Es un poco como para ver el desfase histórico que tenemos en el acceso a los derechos de las mujeres. Y como siempre sabemos, es un tema de que la institucionalidad siempre va muchísimos años atrás de las situaciones que estamos vivenciando en las calles, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, siempre ese desfase es un elemento fundamental. Claro. María Laura, ¿iba a añadir algo? Sí, ahí yo quisiera agregar algo que es súper interesante también, que tenemos esta ley de violencia doméstica, sin embargo ya se habla también de trascender el concepto de violencia doméstica y hablar de violencia intrafamiliar. Entonces es súper interesante que todavía tengamos una ley con ese nombre, ¿verdad? ¿Por qué o cuál es la diferencia? Cuando hablamos de violencia doméstica, la conceptualización es que es un tipo de violencia que se da prácticamente en el seno del hogar, ¿verdad? Hogar, pongámoslo entre comillas, pero que tiene que haber una relación directa, digamos, en este espacio, ¿verdad? Y entre estas personas. Y eso es como, así es como se conceptualiza la violencia doméstica. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando más allá de ese espacio, más allá de ese seno del hogar, por decirlo de alguna manera, y estamos hablando de personas que tal vez no necesariamente viven ahí, pero que tienen una relación familiar, o ya no estamos hablando necesariamente de que sea cónyuge, tal vez simplemente es un compañero o una compañera, ¿verdad?, de sentimental, que no vive en la casa, que sale, que viene de vez en cuando, que se queda y se vuelve a ir, ¿verdad? Y es una persona que ejerce violencia. El concepto de violencia intrafamiliar incluye ese tipo de violencia, mientras que el concepto de violencia doméstica, aunque se utilizan como sinónimos, en realidad no lo incluye, ¿verdad? Teóricamente hablando. Entonces es súper interesante esto, que estemos trascendiendo incluso conceptualmente y que tengamos una ley que todavía se llame ley de violencia doméstica. Sí, esto es uno de los elementos que hacia el final del programa vamos a hablar de cuáles son esos retos, ¿verdad? E importantes como para ir actualizándonos en tema de normativa y en puntos pendientes sobre las temáticas que nos afectan a las mujeres. Quisiera que ahora habláramos un poco sobre, bueno, sobre esta idea social, por decirlo de alguna forma, con la cual nos tenemos que enfrentar día a día todas las que nos autodenominamos feministas, que es enfrentarnos socialmente a que las personas digan que el feminismo es igual a la ideología de género. ¿Qué significa esto? Que venga este ataque particular de parte de los grupos conservadores. También me gustaría que habláramos un poco de por qué existe tanto miedo de que la mujer se autodenomine feminista, porque socialmente se le sataniza, ¿verdad? Se le pone una etiqueta, y también de una famosa frase que hemos visto muchísimo en redes sociales en los últimos años, que pone el feminismo al lado del machismo. Igualdad, ni feminismo ni machismo. ¿Qué significa eso para ustedes? Bueno, en primera instancia yo diría que conceptualmente la ideología de género no puede existir, digamos, en términos de que ya el género es una teoría ideológica, hay todo un movimiento histórico que lo respalda, entonces es una contradicción casi per se poner esos dos palabras a la par, ¿verdad? Yo creo que es parte también de la propia desinformación que tienen los movimientos conservadores en términos de las reivindicaciones, de las demandas del género que tenemos las mujeres, ¿verdad? Que se dan esas anomalías del lenguaje, diría yo, en términos generales, porque no la podría ni siquiera definir, ¿verdad? Si usted me dice, defínala, yo le diría, bueno, es que no, o sea, es antagónico a la construcción del lenguaje, per se. Yo creo que cuando al mundo le asusta mucho ver una mujer en libertad y le asusta mucho ver una mujer decidida, fuerte, libre, simplemente ni siquiera fuerte, sino decidida, teniendo esa capacidad de decisión, y que cuando ya evidentemente una toca el feminismo, al menos sí personalmente, una no puede salir de ahí. Es una entrada sin salida, más bien uno dice, pucha, ¿qué me metí? ¿Verdad? Pero es una experiencia que a una le brinda herramientas en términos para entenderse propia y con esa capacidad de decisión, ¿verdad?
sabemos de que esa capacidad de decisión ya puso conflictos en términos de, desde que se empezaba a hablar de libertades, ¿verdad? Yo creo que esas particularidades son propias del miedo a ver mujeres con derechos. Inclusive, es más, me gustaría como traer a colación una frase que escuché el día de ayer por las pintas en términos de los tribunales de justicia que estuvieron pintados, ¿verdad? Posterior a la marcha del 8M, y es porque leí en las redes sociales una frase que decía, es que les asusta ver una mujer enfurecida pidiendo justicia, y esa es la corte ahora, llena de pintas, ¿verdad? Y yo decía, puña, es que sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo? A ver, pasamos un año con un incremento de tasas de femicidios, pasamos un año donde la violencia, inclusive sobre los femicidios que tuvimos, llegó a otro nivel. O sea, encontramos a una mujer en un basurero, en un botadero en Cartago, que eso, a ver, a mí me enoja, ¿verdad? Y me enoja no como mujer, me enoja como humana, ¿verdad? Y eso yo creo que es parte, ¿verdad? De esta ideología que aumenta, a ver, términos que ni siquiera pueden existir, ¿verdad? No pueden como sostenerse dentro de la propia teoría de igualdad de género, ¿verdad? Eso es lo que yo aportaría. Yo creo que el tema de la ideología de género, yo me río porque de ahí a una le toca también burlarse, ¿verdad? La burla y la risa como mecanismo de resistencia y transformación social, digo yo siempre. Imagínate que nos enojáramos y nos muriéramos cada vez que tenemos que luchar con esto, o sea, ¿verdad? Ya no existiríamos. Pero a mí me parece que este tema de la ideología de género es básicamente una cuestión sumamente tergiversada y deshistorizada, ¿verdad? Es básicamente un reflejo de la falta de información que existe y de esa tergiversación, ¿verdad? De lo que es realmente lo que estamos hablando, el feminismo, los feminismos, de lo que es realmente la perspectiva de género, porque creo que la gente cuando habla de ideología de género quiere como hablar de perspectiva de género, pero sin entenderla, ¿verdad? Y sin conocerla. Entonces es como eso, es como esta persona que tiene perspectiva de género, pero la perspectiva de género es que odiamos a los hombres, ¿verdad? Y los queremos cambiar. Entonces, yo creo que es eso, es como un intento de decir la perspectiva de género, pero no la conocemos, no la manejamos, no tenemos la información, entonces la tiramos por este otro lado, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que lo que dice Mar, definitivamente podemos decir que no existe, porque es que no hay forma de conceptualizar esto y solo tenemos que entender, pues obviamente, de dónde viene y es de todo este estigma también que existe en torno a este tema por la igualdad de los derechos. Yo creo que el tema del temor tiene que ver con que da miedo que se caigan las estructuras de poder en cualquier forma de estructura de poder, digamos, que estemos hablando, quienes están ahí tienen miedo de perderla, ¿verdad? Y tienen miedo de que se caiga. Entonces, evidentemente, esto genera una serie de resistencias sociales y pues obviamente también estamos hablando de tal vez personas que no están ahí en esa posición de poder, pero que fueron educadas por muchísimos años, por muchísimo tiempo, bajo este ideal, ¿verdad? Ideal no, bajo estas ideas, y pues cuando nos vienen a posicionar algo distinto, tenemos resistencia al cambio. ¿Cómo hago yo para cambiar después de mis 50, 60, 70 años algo que toda la vida asumí que fue de esta forma, ¿verdad? Entonces, bueno, es justamente parte de los retos que mencionabas, ¿verdad? Cómo le llegamos a las personas, incluso cómo hablamos de esto con nuestras familias. Ahora que hablabas del activismo, ¿verdad? Que yo decía, el activismo es como muy amplio y demás, porque también yo creo que somos muy activistas incluso en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, cuando lo posicionamos, cuando nos defendemos, cuando algo no nos parece, cuando tenemos que colocarnos en una posición para que nos validen en un trabajo, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de que es una lucha de todos los días. Ahora que hablabas del 8 de marzo también, yo hablaba con mi familia y les decía, bueno, esto es una conmemoración de la lucha, pero es que la lucha la hacemos todos los días estamos luchando contra esto. Entonces, bueno, sí, creo que también viene un poco de ahí, ¿verdad? El tema de la resistencia al cambio
y evidentemente pues el temor a que se caigan esas estructuras de dominación. Y desde un punto de vista inclusive de estos grupos que ya sabemos que están en representación en la Asamblea Legislativa, ultraconservadores, neopentecostales, donde se da este discurso de ni machismo ni feminismo, tratando de homologar dos posiciones, yo siempre me pregunto, ¿en qué momento de la historia han muerto personas por el feminismo, que lo que busca es la igualdad de los derechos? Cosa que pasa diariamente en el mundo por el machismo. Entonces, poner esta posición antagónica de que son hombres versus mujeres, la situación no es de eso. O sea, es trascender un poco más esa discusión, ir más allá y centrarnos en lo que realmente importa. Hay un concepto que quiero que abordemos, que es el concepto que de repente algunas personas que nos están sintonizando han escuchado anteriormente, y es el de la interseccionalidad dentro del feminismo. ¿Cómo podemos hablar que existen múltiples grupos que se identifican bajo una misma categoría? Y también el tema de la inclusión de la población transfemenina. Sabemos que en los últimos semanas se ha dado en nuestro país un cisma a nivel del movimiento feminista por un sector muy particular que se autodenomina el feminismo radical trans excluyente, es decir, las mujeres trans no forman parte del colectivo feminista. Entonces, hablemos un poquito de esos dos conceptos. Yo creo que justamente cuando hablamos de feminismos, ¿verdad? Y reconocemos estos feminismos, reconocemos que el movimiento feminista no es homogéneo, ¿sí? O sea, que hay una serie de posicionamientos y que hay una serie de sectores que se colocan dentro del movimiento, pero que evidentemente viven también la opresión desde diferentes lugares. Entonces, estamos hablando de una opresión en relación con el género, pero podríamos estar hablando de una opresión en relación con la etnia, podríamos estar hablando de una opresión en relación con la clase social, ¿verdad? Entonces, la interseccionalidad es comprender de qué manera las diferentes opresiones también confluyen, digamos, ¿verdad? Y generan estas relaciones de desigualdad. No sé si Mar quiere agregar algo. Sí, tal vez ahí sería importante agregar también lo que pensamos o debatimos un poco en el proceso de tesis, ¿verdad? Porque nos decíamos, bueno, ¿será que podemos hablar sobre interseccionalidad en los 80s, ¿verdad? Nos lo preguntamos muchas veces porque vimos evidentemente que, a ver, o sea, en los 80s hubo toda la época, digamos, tan convulsa que hubo porque precisamente respondieron a diferentes sectores y se crearon diferentes colectivas, ¿verdad? O sea, mientras colectivas como el Movimiento de la Liberación de la Mujer estaban luchando sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos en la Plaza de la Cultura, había una colectiva que se llamaba Las Panchas, de movimiento de feminista popular y feminismo comunitario, que trabajaba sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres campesinas y con derecho al acceso a tierras, ¿verdad? O sea, si yo me pongo a decir, no, es que nunca se me olvida una frase que dijo Alda Facio en las entrevistas, el mito de entender que el movimiento feminista es blanco y que es centralizado en los movimientos sufragistas, corresponde también a una memoria o a una ausencia de una memoria histórica de quienes fueron las propias mujeres que lucharon por nuestros derechos, ¿verdad? Y con eso no queremos decir de que efectivamente no hubo un feminismo vallecentralista, no queremos decir que no hubo un feminismo blanco, sabemos de que hubo un feminismo blanco, sabemos de que hubo un feminismo vallecentralista, ¿verdad? Pero precisamente mientras ese feminismo estaba en el centro de San José, luchando por derechos sexuales y reproductivos, yo tenía otro feminismo que a mí me estaba defendiendo el código de trabajo y el derecho a una licencia de maternidad, ¿verdad? O sea, yo creo que la interseccionalidad en sí es muy rica, es muy diversa, y no solamente nos permite entender la diversidad de colectivas, sino también la diversidad de estructuras de opresión y dominación que tenemos como mujeres encima, ¿verdad? O sea, es muy diferente entender, sí, el patriarcado te afecta a mí como una mujer blanca, universitaria, con ciertos privilegios, ¿verdad? Pero no va a afectar nunca de la misma forma a una mujer indígena, a una mujer campesina, ¿verdad? O sea, es realmente, no sé si lamentable el hecho de entender estas frases, y con esto lo mezclo con la segunda pregunta que nos lanzaste, porque yo primero me preguntaría una cosa, yo creo que el feminismo radical en términos teóricos se aleja más bien de
de no incluir a personas trans, ¿verdad? Creo que ahí revisaría o invitaría a revisar esos conceptos en términos de la radicalidad, ¿verdad? Porque al menos, bueno, en mis escenarios como feminista, en algunos momentos me he visto más radical que en otros, pero eso no me hace no aceptar a mujeres que quieren luchar conmigo, a otros cuerpos feminizados, ¿verdad? O sea, yo creo que... y segundo, pues invitaría mucho al diálogo. Yo creo que no estamos en un momento para deslegitimarnos unas a las otras, no estamos en un momento para desarticularnos. Esto que decía Laura, quitarnos el feministrómetro, es tan complejo para el movimiento feminista, quitarse el feministrómetro, es algo que tenemos, creo que es un reto continuo, ¿verdad? Y creo que es algo que sería bueno conversar como colectivos feministas, porque a veces en vez de tirar una crítica, ¿verdad? Yo creo que podemos violentar a una persona propia del movimiento, y eso no, así no se construye el feminismo, o no es como yo entiendo que históricamente se ha construido, ¿verdad? Y tampoco es crear un mito de esa sororidad falsa que tenemos que tener todas las mujeres, no, es una cuestión política, es una cuestión de humanidad, ¿verdad? Es una cuestión de acceso a derechos. Eso es lo que yo, pues, diría. Incluso Y también, en esto, como, perdón, cómo abrimos espacio a las compas que se están incorporando, ¿verdad? Al movimiento, que están empezando como a leer un poco sobre feminismo, feminismos, etcétera, ¿verdad? Que muchas veces incluso una cuando empezó se sentía como ajena y entonces a veces como que también daba miedo, ¿verdad? Entonces esa es también esa forma de cómo nos comunicamos. Yo quería agregar al tema de este feminismo transexcluyente, que, a ver, yo podría estar equivocada, pero a mí me parece que tiene que ver con o sea, como que nos estamos devolviendo a un tipo de feminismo en el que se abogaba por recuperar esa esencia de mujer, ¿verdad? Que estaba más relacionado como con lo biológico, ¿sí? Como que las mujeres tenemos una esencia biológica y que tenemos que recuperar eso, tenemos que volver ahí, ¿verdad? Todavía sucede, todavía tenemos pues, mucho de esto en diferentes espacios, pero a mí me parece que tiene que ver más con eso, ¿verdad? Como con ese temor de, ay, es que las mujeres trans se están reproduciendo, estos estereotipos de mujer y entonces no, ¿verdad? Eso va contra la lucha, pero en realidad eso es no comprender cómo tiene que ver el tema de la identidad también con esa construcción social, ¿verdad? Entonces a mí me parece que, ¿verdad? Este feminismo transexcluyente se está devolviendo un poquito a este otro tipo de feminismo, sin comprender muy bien cómo ha sido la construcción social en torno a esta estructura también, ¿verdad? Patriarcal, que nos ha demandado ciertas cosas y que nos ha construido socialmente de esa forma, que no necesariamente eso tiene que ver, ¿verdad? Específicamente con la biología. Entonces, me parece que viene un poco desde ahí, que efectivamente es, pues, invisibilizar de alguna manera esa interseccionalidad de la que estamos hablando. y además porque siento que también, como decíamos ahora fuera de cámaras, es un poco caer en la trampa de dividir el colectivo, ¿verdad? Es ir más allá de que mujer no es solamente la que tiene ovarios, la que tiene útero, o sea, es todo lo que implica la discriminación sistemática, y obviamente las mujeres trans han vivido eso de múltiples formas, no solamente de la cual lo podemos nosotras vivenciar, ¿verdad? Voy a permitirme Además, pasar. Sí, es que tenemos un comentario en perdón, redes sociales. dale. Voy a pasar a redes sociales para leer el comentario de nuestra compañera de Voces por Media Calle, de Maripaz Soto Villalobos. El comentario es el siguiente, es una pregunta. Con respecto a la ampliación del concepto de femicidio aprobada el lunes en la Asamblea Legislativa por los diputados, ¿cuáles definiciones, derechos, deberes y mecanismos de la Convención Belén do Pará todavía no forman parte de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres? Muchas gracias, Maripaz. Sí, sí, bueno, yo realmente desconozco en términos generales si todas aquellas acciones afirmativas que estuvieron presentes en la ley corresponden a la convención, ¿verdad? Sé que evidentemente ante precisamente otras leyes
pongo el ejemplo aquí, el de la Ley de Igualdad Real para la Social para la Mujer, empezó a ser prevista para cumplir eventualmente todo lo que la CEDAW le podía al país. Sin embargo, como nos comentó Laura, esta ley fue concesionada por los intereses hegemónicos o políticos de la Asamblea en ese momento. Lo que quiero decir es, aunque el país ratifique herramientas de convenciones de derechos humanos, aunque haya un marco jurídico, ¿verdad? No necesariamente ese marco jurídico va a corresponder a la legislación que tengamos nosotros hoy en día, ¿verdad? Inclusive, bueno, con el término de feminicidio hay múltiples debates, inclusive, bueno, hay un debate que a mí me gusta mucho de Marcela Lagarde, que hemos tenido inclusive con María Laura y con otras amigas, ¿verdad? De, bueno, realmente sobre quién cae la responsabilidad de ese feminicidio, ¿verdad? ¿Dónde queda el Estado? ¿Por qué? Porque porque si yo digo femicidio, estoy acusando solamente a la persona agresora, ¿verdad? Pero si digo feminicidio, a ver, le estoy dando una responsabilidad jurídica, política a un ente que tiene que responder por la seguridad de nosotros, ¿verdad? En términos sí de la pregunta de la compañera, sí no podría responderle que todo esté considerado, ¿verdad? Que todo lo que se haya dicho en la Convención de Belém do Pará esté considerado en esta ley de penalización, ¿verdad? Precisamente por estos escenarios económicos y políticos que juegan con la viabilidad de los proyectos de ley, ¿verdad? Y que eso no solamente pasa con los derechos de las mujeres, esa concesión pasa con todos los proyectos de ley que se aprueban acá en el país. Yo creo que acá hay como una discusión importante que tal vez era lo que se refería a Maripaz. Tampoco podría como responderle así tal cual, pero la discusión que se ha dado es justamente de qué manera entiende la legislación costarricense el femicidio o el feminicidio, que tiene que ver justamente con que haya una relación también, ¿verdad?, de cónyuge o de compañero sentimental, mientras que la Convención Belém do Pará lo establece de una forma más amplia. Incluso Belém do Pará establece que, por ejemplo, que el femicidio o el feminicidio es cualquier muerte que se le dé a una mujer derivada de su condición de género. Entonces, acá podríamos estar hablando de violencia obstétrica o incluso podríamos estar hablando de suicidios asociados a la condición de género. Entonces, estamos hablando de un concepto muchísimo más amplio que la legislación costarricense todavía no ha contemplado. Y esa es una discusión que evidentemente se viene estableciendo desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por atender la consulta de Maripaz. Bueno, Marilyn y María Laura, ya nos aproximamos hacia el final de esta ciudad política y me gustaría que, bueno, la pregunta que tuvimos al inicio y de hecho el nombre que le pusimos al programa es ¿hace el Estado lo suficiente en materia de igualdad de género? Entonces, quizás yo les traigo así como un peloteo de temas como para que ustedes me digan sí o no, ¿qué falta? Yo pienso en algunos temas pendientes que son debates que hemos tenido en nuestro país durante muchos años, por ejemplo, la participación política de la mujer en términos de paridad horizontal y vertical, la violencia de género que ya sabemos que son estos femicidios y feminicidios, por ejemplo, el acceso de las mujeres a profesiones y a la educación pública en estas carreras llamadas masculinizadas, como por ejemplo la ingeniería, las ciencias duras, el tema del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y también podríamos hablar de un tema muy particular dentro de las mujeres que es niñez y adolescencia. Entonces, ¿qué consideran ustedes de todo esto? ¿Qué es lo que Costa Rica ha hecho bien y qué ha hecho mal? No sé por dónde empezar, digamos. Creo que, creo que realmente la concesión por los accesos a derechos humanos de las mujeres, como lo mencioné en una anterioridad, hay una deuda, ¿verdad? Hay una deuda que aún no le hemos terminado ni siquiera de cobrar, en términos de que inclusive aún se mantiene la brecha salarial entre géneros, ¿verdad? O sea, yo creo que es un asunto que hay que profundizar más allá de qué nos debe, ¿verdad? Yo creo que hay una reivindicación clara, ¿verdad? Del asunto de los derechos sexuales y reproductivos que vos mencionás, el asunto inclusive de la inclusión o concientización sobre lo que es el aumento de los femicidios, ¿verdad? Hay un incremento notorio en lo que son las situaciones
violentas que han tenido las mujeres, ¿verdad? O sea, hubo un momento en la pandemia donde varias mujeres nos recurrimos a auxiliarnos ante la inseguridad, ¿verdad? De robos, ¿verdad? Ciertas colectivas feministas en redes sociales han desarrollado principios de una justicia, de reivindicación de una justicia feminista, quemando esta palabra que se usa popularmente, a acosadores, quemando a personas que compartían fotos desnudas sin su consentimiento, ¿verdad? O sea, yo creo que igual la violencia ha tenido sus escalas y que yo creo que es ahí donde las feministas hemos ido visibilizando básicamente lo que ha pasado, ¿verdad? Con la situación de las mujeres. El asunto igual, que se siga problematizando solamente el aborto terapéutico, ¿verdad? Que fue como una pincelada política para, sí, las feministas, sí, aborto terapéutico, quédense calladas, pero no, realmente es posicionar el derecho sobre el aborto, sobre mi cuerpo, sobre la autonomía del derecho que yo tengo para decidir si quiero o no un embarazo, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Yo no podría decir que el Estado no ha hecho todo, ¿verdad? Hizo todo porque feministas salieron a declamar las demandas, ¿verdad? O sea, tampoco crean que hay que concesionarle todo a los estados, ¿verdad? Pero sí creo que hay un atraso sobre las demandas históricas que más bien al movimiento feminista de la hora le toca reivindicar y le toca colocar, ¿verdad? En las calles. Sí, yo justo iba a decir que sí, que efectivamente puede haber algunas respuestas, existe algunas respuestas que son importantes también, que tenemos, que están ahí, que existe legislación, que, ¿verdad? Que incluso sería súper interesante si alguien quisiera investigar los 90, también los decimos, porque después en los 90 viene una serie de legislación y demás que evidentemente tiene que ver con este proceso en los 80 y antes de los 80. Sin embargo, no podemos perder de vista que esto se debe justamente a que hay movilización y a que hay una serie de mujeres y grupos y colectivos colocando esto en el espacio público y diciendo, bueno, alguien nos tiene que responder por esto, ¿verdad? Y como decíamos ahora, a nivel internacional y a nivel nacional, y evidentemente a nivel internacional, europeo, etcétera, también todos estos movimientos hacen que se generen estos convenios, estas declaraciones, etcétera, y que evidentemente los países miembros pues tengan que tomar en cuenta pues lo que se establece, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante justamente es no perder de vista eso. Y ahora, Valeria, vos decías algo como que los estados vienen un poco como atrasados, ¿verdad? Y es justamente eso, o sea, estamos hablando en Costa Rica, por ejemplo, como decía Marilyn, de una lucha intensísima por el aborto, cuando hay países en los que el aborto ya está legalizado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿verdad? Y pues evidentemente vemos los intereses políticos, los intereses conservadores, la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que también hace falta mucho pues eso, y mientras el Estado no sea laico, también vamos a tener conflictos, ¿verdad? Con respecto a eso, y es casi que la base también, ¿verdad? De todas estas resistencias que existen para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, pues creo que sí tenemos algunas respuestas, pero es eso, o sea, son respuestas, ¿verdad? Nadie nos ha regalado nada, nos ha tocado poner el cuerpo también ahí. Entonces, creo que eso es súper importante que lo tengamos siempre muy, muy claro. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado en esta ciudad política, que es importante recordarle a todas nuestras y nuestros bionautas que la consigna siempre que tenemos este 8M y que vamos a seguir teniendo es que no hay nada que celebrar, hay mucho por qué luchar y mucho por qué seguir demandando y por qué seguir estando en las calles y que nuestra voz se siga escuchando, porque al final del día de eso es lo que se trata el movimiento feminista. Muchísimas gracias a María Laura Araya, que nos acompañó el día de hoy junto con Marilyn Román Bejarano. Invitarlas como siempre a esta ciudad política. Más adelante podemos seguir profundizando en este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Muchas a gracias. Valeria por el espacio y también a la gente que nos vio por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Como siempre, recordarles a todas nuestras y nuestros Birnautas este espacio del canal virtual global de Voces por Media Calle continúa con su programación, la parrilla que tiene regularmente. El día de hoy a las 7 de la noche, como ustedes saben, se viene el programa de Comic Factor, y el día de mañana sábado a las 7 de la noche también se viene el programa de El Viajero Musical. Entonces, recordarles eso, invitarles a la próxima Ciudad Política y nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Buenas tardes y hasta luego.